¿Cuenta, señora secretaria? No tenemos cuenta, presidente. Queridos colegas, antes de hacer pasar a nuestros invitados, estábamos mirando con la secretaría y le pedí que nos hiciera un pequeño resumen para que después todos lo tengan, de los temas que tenemos en carpeta, así como entre urgentes, importantes, que el Ejecutivo le ha puesto algún tipo de prioridad. Un listado de esos proyectos. Nos quedan, si contamos el lunes 22, con los días de enero, sin contar la última semana de enero, ¿ya? Más las sesiones de marzo, incluido el 10, nos quedan 15 sesiones de esta comisión, ¿ya? Contando el lunes, ¿ya? O sea, optimizándola al máximo. Por lo tanto, queremos que el día lunes 22... El lunes tendría que ser sesiones paralelas a la sala. ¿Por qué? Porque hay sesión en la mañana y en la tarde. Este lunes, sí, no. Lo único que estaríamos haciendo este lunes, en un ejercicio de máxima disciplina de esta comisión, es invitarlos entre 14 y 15, con sanguchito de por medio, a sesionar para ver un proyecto cortito, ya ¿Cuándo? que el lunes 22. ¿Me echo con el 2x1? Sí, entre 14 y 15. Sí, con un sanguchito, ya que nos va a invitar usted como vicepresidente. Por supuesto. ¿Ya? No esperaba menos. Para ver uno de cultura, de derechos audiovisuales, ¿ya? Que es corto. Y de ahí estaba diciendo que revisamos la agenda con la Sole, nos quedarían, contando 3 semanas de enero, la última ahí, no sabemos si sí o si no, más los 5 días de marzo, nos quedarían, incluido el 10, nos quedarían 15 sesiones de la comisión contando los lunes. Lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles, ¿ya? Eso es lo que tenemos. La Sole nos va a hacer un pequeño resumen de los proyectos como más priorizados, urgentes, qué sé yo, para que los tengamos. Y el pingüino no compite con eso. Estoy condecorado. Ya, oye, pero escucha. ¿Pero me puedes escuchar o no? Lago, no me desordene, por favor, no me desordene la agenda que estamos transmitiendo. Sí. Entonces, nos quedarían 15 sesiones, incluyendo la del lunes 22, entre 14 y 15, que tendríamos un sanguchito acá para despachar un proyecto pequeño. Entonces, si les parece que hagamos ese ejercicio y ese esfuerzo, colega. Hacer un esfuerzo también de identificar algún par de proyectos que de todas maneras de los todos que están ahí que hay que sacar. Acabo de decirlo, que la Sole nos va a preparar un pequeño resumen para que lo tengamos todo y podamos convenir la agenda junto con el Ejecutivo. ¿Les parece, colegas? Muchas gracias. Senador Galilea. Está en economía. Espérate un poquito, senador Galilea. Es que viendo la cara y los ojos de preocupación y de inquietud del senador Edwards. Usted sabe, Presidenta, que el senador Edwards se jugó la vida en el proyecto de permisología. Sí, de que permisos es, sectoriales. Sí, Permisos sectoriales, permiso sí. sectorial, que es una realidad en la República. Pero ese tenía como un hermano, que es el del SEA, y que habían bastantes normas que eran... Lo tenemos en el listado. Entonces yo creo que para honrar todo el trabajo que ha hecho el senador Edwards, debiéramos cerrar ese capítulo con la aprobación de... Bueno, no sé si la aprobación, pero el despacho de... Está dentro del listado que tenemos que ver. Proyecto. Ok. Senador Edwards. Senador Edwards. Que después de esa intervención no tengo nada más que agregar. ¿No? ¿Estamos aquí? Senador Lagos. Sino, yo diría que te pondría un poco más de pino a que no solamente decir que está dentro del listado, sino que me gustaría priorizarlo ese proyecto. Que por último salga acá y vaya a la sala. El De SEA. El de Servicio de Evaluación Ambiental. Ok, estamos anotando. ¿Estamos entonces? Muchas gracias, colegas. Podemos hacer pasar a la presidenta y al consejo. ¿Cómo está, presidenta? Nos vamos a saludar, ¿no? Porque no pusimos de acuerdo. Sí, nos hablamos. No hablamos. Oye, no hablamos en la mañana. Senador. Oye, Lago, no hablamos en la mañana con la presidenta del banco. Hola de nuevo, ¿cómo estás? Presidenta. Yo saludo acá, saludo acá. Hola, ¿cómo estás?
La chato de solicitar. ¿Tienen el informe y el discurso en formato electrónico? Debería, el informe sí, 100% está muy... Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Le damos la bienvenida a la presidenta del Banco Central, la señora Rosana Costa, a los consejeros del banco. Partimos por la vicepresidenta Stephanie Griffith-Jones. Muy buenos días, vicepresidenta. Ayer en la sala hubo muy bonitas palabras para su persona cuando tuvimos que votar el nombre de su reemplazante, en especial del senador Ricardo Lagos. Quiero destacarlo. No sabíamos esa parte. Con razón, pues con razón. Ya, ahora todo calza. No, con mucho cariño hacia su persona, vicepresidenta. Saludamos a Alberto Naudón, a Luis Felipe Céspedes, a Claudio Soto, a Elías Albagli, a Ricardo Consiglio, a Michelle Moure, a Juan Pablo Ríoseco y a Fernando Culón. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar la palabra entonces, presidenta, para la exposición que usted hace el día de hoy sobre el informe de política monetaria. Muchas gracias, presidenta. Ahí sí, muchas gracias, presidenta. Señores senadores también de la comisión, como siempre quiero comenzar agradeciendo la invitación que periódicamente realiza la Comisión al Banco Central para presentar su visión sobre los desarrollos macroeconómicos recientes y también sobre las perspectivas e implicancias que ello tiene para la política monetaria. Esta presentación del informe de política monetaria se enmarca en el año del centenario del Banco Central, un periodo que ha estado marcado por el despliegue de una serie de actividades que han tenido por objeto compartir esta conmemoración con la ciudadanía. Sin duda, el quehacer del banco es muy sensible para el bienestar de las personas, una tarea que en ocasiones es difícil de asimilar. De ahí que buscásemos conectar lo que es esta institución y compartir esta conmemoración con todos por ser un hecho relevante para el país. Durante este año pusimos a disposición de la ciudadanía parte importante de nuestra colección pictórica y numismática, dando forma a la exposición Reflejos de Chile. Muestra que superó 56.000 visitas en el Centro Cultural La Moneda. Reforzamos el rol que el Instituto Emisor ha venido jugando desde hace más de 20 años en materia de educación financiera, coorganizando con INACAP Olimpiadas Nacionales en las cuales participaron 4.000 estudiantes y docentes a lo largo del país. Invitamos a compartir historias cotidianas que testimoniarán en 100 palabras el vínculo de la gente con distintos medios de pagos, y para ello recibimos más de 5.000 cuentos en la plataforma Historias de Peso que son las que están recopiladas, las finalistas están todas recopiladas en el libro que les entregamos al inicio, y la verdad es que debo decirles que son historias muy bonitas y bien escritas también. También acuñamos una edición especial de la moneda de 100 pesos que hoy recorre el país de mano en mano, con un testimonio más de la presencia del banco en nuestra economía. A su vez, este cierre de año también viene marcado por un informe que da cuenta que la inflación ha bajado más rápido que lo previsto en el informe de política monetaria anterior, lo que se da en un entorno económico global y local algo mejor que lo esperado. Además, en el escenario central de proyecciones que les presentaré en unos minutos, prevemos que la inflación llegará a la meta de 3% el primer trimestre del año 2026. Esta proyección considera un comportamiento más favorable de algunos factores de costos, entre ellos la apreciación que ha tenido el peso, una reducción del elevado crecimiento de salarios en trimestres previos. Todo esto en un contexto en que se han reducido riesgos inflacionarios que destacamos en el informe anterior. Respecto de la actividad local, a grandes rasgos, ha estado en línea con lo esperado. El producto no minero no ha mostrado diferencias relevantes respecto de lo previsto, mientras que el PIB total ha sido algo menor, producto del débil desempeño de la minería.
Por el lado del gasto, volvemos a observar una inversión más dinámica de lo esperado, especialmente en su componente maquinaria y equipos. En lo externo, el impulso que recibirá nuestra economía será algo mayor al previsto en el informe anterior. La actividad mundial ha sido resiliente a los shocks de incertidumbre de inicios de año y las condiciones financieras han mejorado. Los términos de intercambio son más favorables, con un precio del cobre que ha superado los $5 la libra y es revisado al alza para los próximos 2 años. De todos modos, pese a que el panorama se aprecia más favorable, los riesgos del entorno mundial siguen siendo relevantes. Tal como planteamos en el informe de estabilidad financiera que presentamos hace poco más de un mes ante esta misma comisión, hay situaciones que debemos seguir monitoreando cuidadosamente, entre ellas la deteriorada situación fiscal de varios países desarrollados y un ajuste en el valor de los activos, entre ellos los ligados a la inteligencia artificial. Permítame ahora pasar a describir los contenidos del informe, que son la base que respalda la decisión de política monetaria y las perspectivas que comunicamos en nuestra reunión de política monetaria el día de ayer martes. Como acabo de mencionar, la inflación se redujo desde los niveles que observábamos al momento del IPOM de septiembre y se encamina a alcanzar la meta de 3% en los próximos meses. La inflación acumulada en los últimos 4 meses fue menor a lo previsto en el informe anterior. La diferencia se concentró en los precios de los bienes, en lo que incidió la apreciación del peso de más de 4% del informe anterior y el efecto que habrían tenido los desvíos de comercio sobre el precio de algunos productos importados. También incidió el comportamiento atípico del precio de algunos alimentos. En los servicios no se observaron grandes diferencias. Con esto, en noviembre, la variación anual del IPC total y subyacente fue 3,4%, ambas cifras menores a las que se registraron en el mes de agosto. Ustedes pueden ver allí en pantalla la evolución que ha tenido la inflación desde el año 2021 hasta ahora. La línea vertical punteada marca la fecha del informe anterior y se puede, por lo tanto, ver qué es lo que ha sucedido desde ese momento hasta ahora. En el gráfico de más de la izquierda están los agregados, el IPC total en la línea azul, el IPC sin los elementos volátiles, que es la línea verde, que tiene un ciclo menos pronunciado, y en la línea roja el IPC de los elementos volátiles. Y en el gráfico de la derecha lo que tenemos es una apertura del índice de inflación sin volátiles o subyacente. A la izquierda podemos ver cómo todos los componentes del IPC tienen un comportamiento, un retroceso respecto a los niveles que veíamos en el informe anterior, donde hubo un pic al alza, y vemos hacia el lado derecho que cuando entramos a descomponer los distintos elementos de la inflación sin volátiles, lo que más cae es la línea amarilla, donde están los bienes sin volátiles, vemos los servicios más estables y alimentos más erráticos. El comportamiento de la inflación se ha dado en un contexto en que la persistencia inflacionaria no difiere de sus patrones habituales y algunos factores de costo han tenido una evolución más favorable. El crecimiento de los costos laborales se ha ralentizado, aunque en términos nominales sigue por sobre sus promedios históricos. Al mismo tiempo, las expectativas de inflación a plazos más cortos han disminuido, mientras a 2 años permanecen alineadas con la meta. Allí se pueden ver algunos de los elementos de costos mencionados. Vemos la trayectoria del tipo de cambio en el gráfico de más a la izquierda. Nuevamente la línea punteada marca el cambio en la fecha del informe anterior. Vemos el índice, la variación anual del índice de costos laborales. Vemos en el gráfico de la derecha ancladas las expectativas de inflación, tanto usando la encuesta de operadores financieros como la encuesta que se le hacen a los economistas para el periodo de 2 años. Respecto de la actividad local, en líneas generales, su desempeño ha evolucionado acorde a lo esperado, con una demanda interna donde resalta el dinamismo de la inversión. En el tercer trimestre, el crecimiento del producto no minero se ubicó en línea con lo previsto, destacando la evolución de los servicios y, en menor medida, el comercio.
En cambio, el producto total fue menor a lo esperado debido al resultado del sector minero, que fue afectado por la merma en la producción de algunas faenas y por una menor ley del mineral. Medido en términos anuales, el producto total creció 1,6% en el tercer trimestre, con una actividad minera que cayó 6,5% y una actividad del resto de los sectores del producto no minero que aumentó 2,6%. Eso lo ven ustedes ahí en pantalla. A la izquierda tenemos la evolución del producto total. En la línea azul, por debajo, es un índice que parte en 2018 igual 100. Está por debajo de la línea naranja, donde está una evolución del PIB no minero, con una trayectoria bastante similar y mucho más marcado los ciclos entonces en la demanda interna, que en la parte final tiene una aceleración importante. Como estamos hablando de niveles, lo importante es la aceleración que se ve hacia el final. Y en el gráfico de la derecha se descompone cuáles son los elementos que están explicando la variación del PIB, cuáles son los elementos de la demanda que contribuyen a explicar la variación anual, y vemos cómo ha ido creciendo en forma significativa la parte roja, que es la incidencia o el aporte de la inversión, particularmente, como decía, en maquinaria y equipos. Algo más suave es la evolución del consumo privado, que es lo que está en color azul oscuro. Pasando entonces a los componentes del gasto interno, destaca el desempeño de la formación bruta de capital fijo, especialmente aquella en maquinaria y equipos. En el tercer trimestre, este componente volvió a crecer por encima de lo previsto y las cifras de importaciones de bienes de capital de los meses de octubre y noviembre confirman que su dinamismo se ha mantenido. Por su lado, la inversión en construcción y obras sigue rezagada. Por su parte, el consumo privado ha evolucionado en línea con lo proyectado, observándose mejoras en algunos de sus fundamentos. Así, tal como se proyectaba su velocidad de expansión trimestral, se moderó respecto de trimestres previos. Respecto de sus fundamentos, las expectativas de los consumidores han aumentado, el mercado laboral muestra mejoras, aunque persisten desafíos relevantes. Así es como la tasa de desocupación bajó desde el informe de septiembre, pero permanece sobre promedios históricos, mientras que la creación de puestos de trabajo sigue siendo acotada. En el gráfico de la izquierda está la evolución de la inversión. Vemos en la línea verde cómo sube rápidamente la inversión en maquinaria y obras, mientras que la línea roja, que muestra construcción y obras, tiene una tendencia mucho más plana. En el lado de la derecha vemos la evolución del consumo privado bastante más estable, la evolución, el crecimiento bastante más suave en el tiempo y más acorde con la evolución del crecimiento de la economía. Lo más dinámico, en lo más reciente, por el lado del consumo, está en la línea, granate, lila, que es la que refleja los bienes durables, mientras que también vemos una evolución positiva en servicios, con una pendiente de menor inclinación, y más bajo es el comportamiento de los bienes durables en color gris. En el plano externo, la economía mundial ha mostrado mayor resiliencia de lo previsto. En Estados Unidos, el crecimiento de la actividad en el tercer trimestre habría superado las expectativas, aunque el mercado laboral continúa debilitándose. En la eurozona también hubo sorpresas positivas por el lado de la actividad, en parte asociados al mayor gasto en defensa, en un conjunto de esas economías. América Latina presentó un desempeño favorable, mientras que en China las cifras se mantuvieron en línea con el objetivo de crecimiento fijado por sus autoridades. Esa mayor resiliencia se puede observar en el gráfico a través de esta fuente de Consensus Forecast, donde indica cómo ha ido cambiando la proyección para cada uno de estos grupos, para Estados Unidos, la eurozona y China, entre mayo y noviembre de este año, con aumento en el caso de China de 4,3 a 4,9, uno más significativo en el caso de Estados Unidos de 1,2 a 2%, y en el caso de la eurozona de 0,9 a 1,3%, todos para el año 2025. El auge de las nuevas tecnologías
y las expectativas sobre su impacto en la productividad ha impulsado este desempeño global con efectos notorios en el sector real y también en el sector financiero, especialmente en Estados Unidos. Las inversiones en este ámbito se han vuelto un motor importante de esa economía, aportando más de 1/3 del crecimiento anual del producto durante el segundo trimestre del año 2025. A su vez, las ganancias bursátiles en Estados Unidos han sido lideradas precisamente por las acciones vinculadas a la inteligencia artificial. En el gráfico que ustedes tienen a la izquierda está cuánto es la contribución que ha tenido la inteligencia artificial en el producto de Estados Unidos, y vemos, eso es lo que está en azul, esa es la parte que está explicada por inteligencia artificial, por la inversión en inteligencia artificial, donde estamos incorporando software, investigación y desarrollo, data center, infraestructura energética, y vemos cómo en el último trimestre, el de junio, el segundo trimestre de este año, aumenta significativamente la parte que puede ser explicada por este tipo de inversión. Y cuando miramos la evolución de la bolsa y buscamos explicar cuánto del crecimiento de la bolsa está explicado por acciones relacionadas con este rubro, es la parte celeste clara, el gráfico de la derecha, también vemos que tiene una incidencia bien significativa. Por su lado, los términos de intercambio han mejorado en los últimos meses. El precio del cobre superó los $5 la libra, impulsado tanto por problemas de oferta como por una mayor demanda, esta última ligada a la inversión en inteligencia artificial, a la transición energética y también a gastos en defensa. Por su parte, los precios del petróleo han disminuido ante perspectivas de mayor suministro, aunque los precios de refinados como la gasolina no han bajado en la magnitud que se anticipaba debido a distorsiones puntuales en estos mercados de refinación. El gráfico muestra la evolución del precio del cobre, el precio de las materias primas en color naranja, con un aumento muy significativo, bueno, una tendencia al alza mucho más significativa en la última parte, y vemos también cómo declina el precio de las gasolinas en verde y más por debajo, con más fuerza, el del petróleo. En este contexto, respecto del mes de septiembre, se observan alzas generalizadas en las bolsas, movimientos mixtos de tasas de interés. La Reserva Federal vuelve a reducir su tasa de referencia y se espera que continúe recortándola durante 2026. Además, destaca la apreciación de varias monedas latinoamericanas, entre ellas el peso chileno. Para entrar entonces y ver un poco qué significa esto en términos de los mercados financieros, tenemos la evolución de las monedas en el gráfico de la izquierda. En Estados Unidos vemos la apreciación del dólar, precisamente del dólar. Vemos en rojo la depreciación del dólar y vemos en rojo la apreciación del peso chileno, que se da en forma significativa en la última parte desde el informe anterior, aunque sigue por arriba si uno marca la tendencia desde enero de 2025 respecto a la evolución y de la apreciación de la eurozona y de América Latina. Cuando nos vamos a mirar las tasas de largo plazo, las tasas de los bonos a 10 años plazo, vemos como todas las tasas, salvo las de la eurozona, que se mantienen altas y creciendo desde principios de año con un patrón distinto al de las demás zonas. Vemos como todas las tasas caen, la evolución de nuestra tasa va muy de cerca con la tasa de Estados Unidos. Y en América Latina, que había tenido un descenso más pronunciado, vemos que en la última parte tiene una tendencia a crecer. Y finalmente a la derecha vemos cómo ha ido evolucionando las evolución o las expectativas de mercado respecto a la trayectoria para la tasa Fed Fund Rate, la tasa de política monetaria de la Reserva Federal, que se ha ido inclinando, se ha ido ligeramente menos o un poquito más horizontal en la curva de mercado verde, que es la última, la del 10 de diciembre, y los puntos verdes reflejan cuál es la trayectoria marcada en la última reunión de la Reserva Federal por los DOTs de los miembros de esa instancia. De este modo, el impulso externo para la economía chilena es algo mayor, con una leve alza del crecimiento previsto de los socios comerciales
y una mejora en los términos de intercambio. El primero se corrige de 2,6 a 2,8 en promedio para 2025-2026. En los términos de intercambio, el precio del cobre se revisa al alza en todo el horizonte de proyección, junto con una baja acotada en las estimaciones para el petróleo. Este gráfico de la izquierda es un poco más difícil de leer, vamos a verlo un poco más con calma. Aquí lo que hay es una descomposición de lo que hay detrás del precio del cobre, qué elementos se identifican en esta descomposición y que explican los movimientos que ha tenido el precio del cobre. Llama la atención en el último periodo la parte amarilla de las columnas que reflejan factores de oferta. Efectivamente, lo que hemos visto recientemente es que en varios países, en nuestro país tenemos merma de producción, pero en otras minas grandes también, y ello explica parte del alza, parte importante del aumento en el alza del precio del cobre en lo reciente. Otros factores son más conocidos y venían ya en el resto del año. Detrás de ello hay factores financieros, los países invierten en este tipo de materias primas, pero también demanda por inteligencia artificial, por la transición energética, que tiene una fuerte demanda por cobre y que ya estaba presente, pero ha ido aumentando en lo más reciente, y por razones geopolíticas, donde detrás de ello está, por una parte, el gasto de defensa y por otra parte, el interés de algunos países por acumular lo que llaman materias primas críticas. El gráfico de la derecha nos muestra qué significa eso en términos de incidencia en la trayectoria para el precio del cobre que estamos considerando en este informe para el periodo 25, lo que queda de este año, hasta 2027. La línea roja punteada es la que corresponde a este informe y las otras líneas están identificando los informes previos. De todos modos, es importante reiterar que aunque el panorama es algo más favorable que hace unos meses, los riesgos del escenario internacional siguen siendo elevados. Persisten las tensiones geopolíticas, más allá de que algunas se han atenuado, las tensiones bélicas se mantienen y las economías desarrolladas, en particular en Europa, están aumentando su gasto en defensa, lo que podría agravar su situación fiscal. Se suman dudas en torno a la valoración de algunos precios de activos globales. Pasemos entonces a las proyecciones de aquí a 2027. El escenario central del IPOM, como ya hemos visto, que es algo más favorable cuando se le compara con el informe anterior, considera que estamos con un crecimiento del producto igual a 2,4 para el presente año, ubicándose en la parte media del rango que se proyectó en el mes de septiembre, rango que estaba entre 2,25 y 2,75%. Para el año 2026, el rango se revisa a uno entre 2 y 3%, esto es 25 puntos base por arriba del rango que mostramos en el informe del mes de septiembre. Para el año 2027, el rango se mantiene entre 1,5 y 2,5%, en línea con el crecimiento de tendencia de nuestra economía. Es importante notar que estas proyecciones de crecimiento han ido aumentando sostenidamente en el transcurso del año. Lo podemos ver en la gráfica para el año 2025, 26 y 27. Cada una de esas líneas representan los rangos que se entregaron para las proyecciones en los informes de diciembre, marzo, junio, septiembre y el actual informe del mes de diciembre, para el cual ya no se entrega rango, sino que una cifra puntual. Vemos cómo las cifras fueron, o los rangos fueron aumentando entre diciembre y marzo de 2025. De ahí en adelante, en la medida que nos acercamos a fin de año, el rango se va reduciendo y las reducciones se fueron haciendo desde la parte baja del rango. Y cerramos el año con la proyección actual para 2025 en 2,4, dentro de lo que fue el rango del informe anterior y bastante cercano del centro de dicho rango. Para el año 2026, las proyecciones se mantuvieron estables en los rangos durante los 3 primeros informes y en los 2 últimos tuvieron una revisión de 25 puntos base cada una, mientras que para 2027 los rangos se han mantenido constantes en todos los informes del año. En relación con la inversión, que como destacaba ha sido la parte más dinámica del gasto interno,
sus perspectivas vuelven a mejorar, impulsadas por una evolución más favorable de sus fundamentos. Como mencioné, aumenta la proyección para el precio del cobre, que también determina la reducción del déficit de cuenta corriente para el año 2026, a lo que se suma que las condiciones financieras y las expectativas empresariales han mejorado en relación con años anteriores. Además, se espera que durante el horizonte de proyección el impulso de la inversión se vuelva más transversal entre sectores. Nuevamente, siguiendo en la misma tipología del gráfico anterior, podemos ver cómo ha ido evolucionando las proyecciones para la formación bruta de capital. Vemos cómo tras cifras bastante sobre la que habíamos proyectado en septiembre y en diciembre, se revisan al alza para el año 2025, revisiones que son en menor medida, pero también están presentes el 2026 y vuelven a una tendencia estable hacia el 2027. Si nos vamos ahora al consumo privado, sus proyecciones tienen ajustes también al alza, pero más acotados, previéndose que continuará acercándose entonces a tasas de expansión coherentes con el producto de tendencia. El desempeño del gasto de los hogares estará apoyado en el incremento de la confianza de los consumidores y de la masa salarial. En el caso del consumo, a diferencia de lo que vimos recién en el caso de la inversión, el consumo tuvo aumento en las velocidades en la primera parte del año y, como dijimos en el informe anterior, se esperaba que esas velocidades amainaran y efectivamente eso es lo que sucedió y el consumo se estabiliza en torno a tasas de crecimiento de 2,7 para este año, 2,5 para el 2026 y vuelve a valores consistentes con el crecimiento de tendencia más cercano al 2%, con proyecciones bastante más estables para el 2027. Finalmente, y siguiendo con el gasto, en cuanto al gasto fiscal, en 2026 el escenario central de este informe considera un crecimiento en línea con la ley de presupuesto y para el año 2027 se incorporan los gastos contenidos en el informe de finanzas públicas del tercer trimestre de 2025, que es el que acompañó la ley de presupuesto que se tramitó en este Parlamento. Respecto de la inflación, proyectamos que la variación anual del IPC total se ubicaría en 3% en el primer trimestre del año 2026, valor que se alcanzaría hacia mediados de año en el caso del IPC sin componentes volátiles. En ambos casos, tras ubicarse en 3%, su variación anual se mantendría en torno a ese valor durante el resto del horizonte de política monetaria. Esta proyección considera una apreciación del tipo de cambio real que parte de un nivel más bajo debido a su evolución reciente, la que es coherente con la evolución de sus fundamentos. También incluye, entre otros factores, una reducción de las tarifas eléctricas a inicio de 2026 conforme a las revisiones informadas por la autoridad. A estos elementos se contraponen presiones inflacionarias acotadas por el lado de la demanda, dado que la mayor inversión se concentra en bienes transables y algunos indicadores sugieren un incremento en productividad. Vemos entonces la evolución de la inflación total y la inflación subyacente o la inflación sin volátiles, si quieren, la identificamos de las dos maneras. Vemos la evolución, la línea roja es la que identifica el nuevo informe en comparación con la verde que está marcando el informe de septiembre y por lo tanto se puede identificar una convergencia algo más anticipada que la que teníamos en el informe anterior, en la cual la convergencia total se daba en el tercer trimestre, a principio del tercer trimestre, y para la inflación subyacente esa convergencia es algo más lenta que para la inflación total y se está dando a mediados de año. Pasando entonces a lo que es política monetaria, en nuestra reunión de política monetaria del día de ayer martes, redujimos la tasa de política monetaria en 25 puntos base, llevándola a 4,5%. En cuanto a los próximos movimientos para la tasa, en el comunicado de nuestra reunión de ayer señalamos que estos irán considerando la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la convergencia inflacionaria. Esto teniendo presente nuestro compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad para asegurar que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de 2 años.
En este informe de política monetaria realizamos también la revisión de la tasa de política monetaria neutral. Actualizamos esta estimación con cierta periodicidad, pues es una referencia para evaluar el grado de impulso o restricción que la política monetaria está entregando a la economía. Cuando la tasa de política monetaria está alrededor del nivel establecido por esta tasa de política neutral, se considera que esta no es ni expansiva ni contractiva. Vale decir, es neutral desde el punto de vista del estímulo que entrega la política monetaria a la economía. La tasa neutral es una variable inobservable, por lo que su valor debe estimarse a partir de distintas metodologías. Estas metodologías van actualizándose y en esta ocasión nos arroja valores algo mayores a los que consideramos en la última revisión que habíamos hecho en el año 2023. De este modo, consideramos que la tasa neutral se ubica en un rango entre 3,75 y 4,75%. Este rango está 25 puntos base por sobre lo estimado previamente. Para efecto de los escenarios de proyección, debemos usar un supuesto metodológico que equivale al punto medio de dicho rango, es decir, 4,25%. Como es habitual, este informe contiene un corredor para el paso de la tasa de política monetaria. Este corredor da cuenta de escenarios distintos, escenarios alternativos al escenario central, donde la política monetaria se comporta de una manera diferente. Es importante reiterar que ni el escenario central ni este corredor implican un compromiso del Consejo sobre la trayectoria futura de la tasa de política monetaria. Su objetivo, en cambio, es informar con mayor detalle de trayectorias posibles. Como acabo de mencionar, será la evolución de la macroeconomía y las perspectivas para la inflación las que determinen el curso de las decisiones del Consejo. En este informe, los límites del corredor de tasa de política monetaria se definen por escenarios de sensibilidad similares a los que consideramos en el mes de septiembre. En el borde superior se asocia a una demanda interna más dinámica. Esto podría ocurrir en un escenario donde el mayor impulso de la economía local aliente las expectativas y el gasto de hogares y empresas, apoyado también por un entorno donde las condiciones financieras han mejorado, los costos laborales crecen por sobre los promedios históricos y el precio del cobre ha aumentado. Un escenario como este conduciría a mayores presiones inflacionarias y una tasa de política monetaria mayor a la del escenario central. Por otra parte, en el lado del borde inferior del corredor, corresponde un escenario en el que las condiciones financieras globales se deterioran, afectan negativamente a la economía local. Esto podría ocurrir, por ejemplo, si se da una corrección de los precios de los activos de las empresas tecnológicas que afecte las condiciones de financiamiento externo, la actividad mundial, los precios de las materias primas, en especial el del cobre. En estas condiciones, la demanda interna se debilitaría, reduciendo las presiones inflacionarias y requiriendo de una política monetaria más expansiva. El corredor lo ven ustedes en pantalla. En las líneas punteadas está el corredor anterior. Este está muy similar al corredor anterior en la parte que cubre el periodo de aquí en adelante y refleja de alguna manera también el efecto de la revisión de la tasa de política monetaria neutral. En cuanto a los escenarios de riesgo, estimamos que estos siguen fuertemente vinculados a la reversión de las condiciones financieras globales. Situaciones como esta podrían desencadenarse por diferentes motivos. Por ejemplo, por un retroceso en el optimismo sobre los impactos de las nuevas tecnologías en la productividad de las empresas que reduzca el apetito por riesgo. También podría ocurrir ante desarrollos menos favorables de las tensiones geopolíticas vigentes. Por ejemplo, también sería el caso ante una escalada de la guerra comercial o de los conflictos bélicos, así como ante un deterioro más marcado de la situación fiscal o institucional en las principales economías. La preocupación por estos desarrollos es un tema compartido entre los bancos centrales, entre la academia y los expertos.
Durante nuestra conferencia anual que desarrollamos en noviembre, hubo una rica discusión de estos y de otros aspectos. Por ejemplo, dentro de los desafíos que se discutieron, emergió como tema central el elevado grado de incertidumbre en torno a las decisiones fiscales, regulatorias y de política comercial a nivel global, con la consecuente discusión de cómo afectan la economía y cómo deben reaccionar los bancos centrales. Si bien esta incertidumbre no ha redundado en episodios especialmente críticos, sí ha conllevado a una mayor volatilidad en los mercados y a la necesidad de que los bancos centrales estemos preparados para reaccionar pronta y decisivamente si las condiciones lo ameritan. También se destacó que este contexto de incertidumbre se da en medio de un proceso de cambio tecnológico que afectará nuestra vida en múltiples formas, entre ellas cómo producimos, cómo trabajamos, cómo comerciamos. Existirán oportunidades, pero también desafíos. Y a modo de corolario, la discusión reforzó 3 elementos centrales. El marco de las metas de inflación ha sido puesta a prueba con éxito y la comunicación eficaz se ha transformado en un pilar importante para la política monetaria. La necesidad de prepararse desde el punto de vista regulatorio frente a nuevos medios de pago globales como las stablecoins. Y tercero, la relevancia de la autonomía de los bancos centrales, de su capacidad técnica, credibilidad y su capacidad de reacción oportuna en un entorno global más incierto. Para ir cerrando, Presidenta y estimados senadores, quiero cerrar esta presentación con unas breves reflexiones. El año que se termina ha estado marcado por cambios importantes en la economía mundial. El análisis y las perspectivas de este informe reflejan un escenario de resiliencia global mayor al previsto, configurando un panorama externo que se muestra algo más alentador. Esto contrasta con lo que parecía más probable hace algunos meses, cuando todo apuntaba a que las crecientes tensiones geopolíticas tendrían un impacto más adverso en la economía global. Con todo, es necesario reiterar que los riesgos persisten y debemos seguir monitoreando de cerca sus desarrollos. En el plano local, por su parte, también cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba a inicios de este año. Respecto de septiembre, los cambios en las proyecciones de crecimiento son en cambio acotados. No obstante, se suman aumentos previos de la mano de un consumo privado que ha mantenido un adecuado ritmo de expansión y una evolución de la inversión que ha sido más favorable que lo esperado. En todo caso, esta última sigue estando mayormente concentrada en proyectos de energía y minería, donde los factores de largo plazo tienen un mayor peso en la decisión de inversión. Un factor clave a destacar para el panorama económico nacional es que la inflación está aproximándose al 3%. De acuerdo con nuestro escenario central, la variación anual del IPC total alcanzará ese valor el próximo trimestre, mientras que la subyacente lo hará un poco más tarde, hacia mediados de año. El periodo en que la inflación ha estado sobre el 3% ha sido extenso y desafiante para el Banco Central. Por cierto, también lo ha sido para las familias y empresas que debieron enfrentar una inflación que en su momento llegó a 14%. Recapitulando brevemente sobre este lapso, el episodio inflacionario de 2022-2023 logró ser controlado a inicios de 2024, con una inflación que se ubicó en 3,2% anual en el primer trimestre del año pasado. Sin embargo, ese nivel de inflación no logró asentarse, pues recibimos un nuevo shock, el descongelamiento de las tarifas eléctricas iniciada en julio de 2024. Este fue un evento distinto y, en coherencia, la respuesta de la política monetaria también fue diferente. En vez de combatirlo, como lo hicimos antes, lo acomodamos con una trayectoria de política monetaria similar a la previamente considerada. De todos modos, la consecuencia fue que la inflación anual volviera a aumentar y tuviéramos un nuevo periodo en que ésta se ubicó sobre el 3% anual. Hoy, con la inflación ya más cerca de volver al 3%, reconocemos que la tarea de controlar la inflación no ha sido sencilla, pero podemos decir con orgullo que el Banco Central lo está logrando con costos limitados para la economía, reafirmando el valor de su marco de políticas
y de su papel en la sociedad. Protegiendo la estabilidad de la economía y controlando la inflación, estamos protegiendo a las personas, especialmente a las más vulnerables, para las cuales el flagelo inflacionario es un impacto directo en su calidad de vida. Mantener una inflación baja y estable no solo es lo que define nuestras acciones de política monetaria, es el corazón de nuestro aporte al bienestar de todos nuestros ciudadanos. Con todo, la tarea es continua. La inflación en 3% todavía es una proyección y la tarea tampoco se acaba el día que ello ocurra. Debemos preservar y fortalecer un marco de política creíble y coherente con la autonomía del Banco Central, capaz de adaptarse a un ambiente que reconocemos más volátil y complejo. Ello exige actuar con cautela, manteniendo una economía sana, equilibrada y que vaya sumando fortalezas. Nuestro rol como estabilizador del ciclo económico nos coloca el desafío de mantener una visión prospectiva que incorpore tanto el escenario más probable como sus riesgos. Será clave seguir desarrollando las herramientas para contar con análisis certeros en tiempo real que permitan identificar correctamente la naturaleza de los shocks que impacten en la economía e ir desarrollando las herramientas adecuadas para mitigarlos. Nuestro deber es preservar y fortalecer un marco de política creíble, coherente con la autonomía del Banco Central, capaz de adaptarse y volver a enfrentar episodios inéditos. Estimados senadoras y senadores, al cerrar esta presentación, quiero expresar el agradecimiento del Consejo del Banco Central a esta comisión y a los senadores que la integraron en los últimos 4 años y que dejarán sus cargos en marzo próximo. A los actuales miembros de la comisión, la senadora Rincón, el senador Lagos Weber, el senador Galilea, el senador Insulza, también a los senadores García Ruminó, Coloma, Cast y Proens, que como miembros anteriores de la comisión participaron en diversas instancias en que el banco presentó sus informes de política monetaria y estabilidad financiera. Valoramos y agradecemos su disposición a escuchar al banco y hemos tratado de responder a las inquietudes que pudieran surgir en cada caso. Su aporte ha sido fundamental para tender puentes que faciliten una mejor comunicación con el país, permitiendo que la ciudadanía comprenda el quehacer del banco y la relevancia de su labor. Les deseamos el mayor éxito en lo que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su presentación y también por sus palabras de agradecimiento y reconocimiento a los miembros de la comisión y a los que dejamos la misma. Ofrezco la palabra. Senador Lagos. Sí, no, voy a ser bien breve, señora Presidenta. Quiero agradecer una vez más el informe. Quiero tomar 4 datos nomás que dice que hay una revisión a la alza de lo que va a ser el crecimiento de la economía chilena en 2025, ¿ya? Que es sustantivo respecto a lo que se discute. Estamos hablando de un 2,4% para este año, es una revisión al alza, y para el 2026 también hay una revisión al alza en torno entre el 2 y el 3% para el 2026. Esa es la economía chilena de acuerdo al Banco Central hoy diciembre. Que sigue muy de cerca un poco la tendencia, o si usted quiere, o el sabor que tenía el informe previo, ¿ya? Es cierto, no sé si optimismo, pero de cifras que no son negras, ¿no? Para decir. Lo segundo, señala que la inflación se está desplazando, se mueve, diría, de manera consistente hacia punto de convergencia, incluso anticipando lo que va a ser esta meta que estaba para el segundo semestre del próximo año, ahora se adelanta al primer semestre del próximo año con la reducción. El nivel de actividad económica para este año se ha reflejado además en la formación bruta de capital fijo, que ha tenido un salto cualitativo en varias áreas, incluido el minero, que es el que ha crecido menos como crecimiento, pero parece que vislumbran buenas perspectivas. Seguramente el precio del cobre algo tendrá que ver, pero el precio del cobre no es eterno, entonces creo que la visión de largo plazo que tiene la minería en Chile es de optimismo. Y a eso habría que sumarle que el desempleo, si bien está alto para nuestros estándares, tan lejos del 6% que podríamos considerar tasa de desempleo casi natural, se ha disminuido el desempleo. Mantiene una persistencia respecto al desafío, respecto al tema de empleo, pero
En resumen, y lo digo con mucha seriedad, aunque no se cae a pedazos la economía chilena. ¿Ah? Porque esto redunda en que viene el Banco Central hoy día con sus consejos de pleno y la presidenta viene anunciando que se redujo en 25 puntos base la tasa de política monetaria. O sea, yo encuentro que cuando un país se cae a pedazos, la gente saca la plata para afuera, tratamos de parar la economía, hay que empezar a echar cuenta de las cuentas fiscales para subsidiar a los hogares que están pasándolo mal. ¿Ah? Hay que empezar a vender activos porque ya la situación fiscal es dramática, hay que ir a negociar con los bancos afuera porque la deuda no la podemos pagar, lo cual nada de esto significa que no tengamos desafíos tremendos. ¿Ah? Los intereses por deuda pública son altos, ¿ya? No podemos seguir endeudándonos, pero tenemos una institucionalidad que nos ha advertido todo esto y tenemos un presupuesto este año, ¿ah?, que se hace cargo de eso. Entonces yo lo digo porque en el fragor de toda esta campaña y de desinformación permanente, lo que tengo hoy día son los hechos, los datos. Y los datos son los que me acaba de decir doña Rosana Costa, presidenta del Banco Central. ¿Ah? Y yo me quedo con que estos datos es: Chile no se cae a pedazos, por donde lo miren. Desafío múltiple, ¿ah?, pero de ahí a que se cae a pedazos no hay por dónde. Dicho eso, pasa un tema más grato, ¿ah?, pero no por eso menos importante, que agradecer sus palabras, presidenta, ¿ah?, para aquellos que nos vamos. Me ha tocado acompañarla desde que usted fue nombrada consejera, donde muchos de los que estamos aquí la aprobamos en su oportunidad, y a todos los que están aquí sentados en el Consejo creo que tuvimos la oportunidad de darle el respaldo, y creo que desde ese punto de vista esas son decisiones acertadas que uno ha tomado. Así como he tenido decisiones erradas en el pasado en muchos planos, en esta creo que por lo menos anduve bien, la puntería, apuntamos bien. Y solamente termino agradeciendo esas palabras y felicitándolos por el trabajo que han hecho. Y aprovecho también, además de despedirme de todos ustedes, y en particular de Stephanie Griffith-Jones, que fue mi profe, pero que además deja ahora el Banco Central a corto plazo, ¿ya?, y será reemplazada por la persona que nombramos ayer. Le dimos respaldo a don Kevin Coman, así que le deseo lo mejor a la profesora doctora Griffith-Jones. Eso, muchas gracias. Gracias, senador Lagos. Ofrezco la palabra a mis colegas. Senador Insulza. Brevemente, presidente, porque en realidad lo que ha dicho el vicepresidente del Senado me interpreta mucho. La verdad es que yo, si tuviera que hacer decir algo breve, que la impresión es que el camino está bien, que vamos por buen camino y que no... Y un cierto llamado a la prudencia. Hoy día hay algunas críticas a la prensa, más bien contenta con lo que ha ocurrido, que dice que realmente esto de los llamados a la prudencia y todo lo demás es raro porque se estaba llamando a otras cosas muy distintas, ¿no? Y yo la verdad es que por el contrario, yo me felicito de que haya un cierto reconocimiento, una cierta visión de que las cargas del país, la economía del país va por buen camino, y un cierto llamado a no exagerar, a no exagerar cambios que podrían llevar a perjudicar ese camino. Me preocupa, por cierto, por lo tanto, mucho más en la visión internacional. Después de las cosas que han pasado hoy día, no es raro que el gobierno de un país sea calificado de una organización de crimen organizado, como lo que ha ocurrido hoy, y que se cierren completamente las fronteras de un país. Y yo creo que eso puede significar un probable aventurarse a los precios del petróleo, o uno de aquellos golpes en los cuales uno está preocupado que se puedan producir y alterar la visión. Desde mi punto de vista, por cierto, el cierre de los puertos del país, que es uno de los países que produce más petróleo en este mundo, puede ser un motivo de riesgo que sería bueno comentar. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Senador Kuchel. Gracias, señora presidenta. Quiero agradecer nuevamente esta exposición y me quiero referir a 3 puntos. Bueno, terminamos prácticamente 4 años de política monetaria, política fiscal. En materia de inflación, nuestro país, comparado con los países vecinos, ha tenido altas inflaciones superiores a los de los países vecinos. En materia de crecimiento hemos tenido bajo crecimiento comparado con los países vecinos. En materia de inversión, yo diría que baja también, ahora se está componiendo.
Y en materia de desempleo estamos batiendo récords de desempleo. Mi región tiene más del doble, casi el triple del desempleo que teníamos antes. Y el país también está bordeando el 10% de desempleo, que a mí me parece muy alto. Los términos de intercambio se han compuesto bastante. El precio del cobre no es oro o plata, pero es cobre lo que tenemos, mejorando mucho. Y el precio del petróleo relativamente cayendo, pero el precio de la energía, como se ha dicho aquí, alto. Ese es el primer punto. El segundo punto, en el cuadro 15 de los cuadros, en la página 15 de los cuadros, en el corredor de la tasa de política monetaria, se ve como que nos quedamos pegados en un nivel, llamémoslo, alto del cuadro, y no volvemos al nivel que teníamos prepandemia. El prepandemia era 1%, digamos, y ahora estamos instalados en 4,5. ¿Me explico? ¿Cuándo se estima que podríamos volver, o este costo inflacionario en que llegamos a niveles del año 22, 23, que llegamos casi al 14 o más del 14%, cuándo lo vamos a absorber para poder bajar a niveles prepandemia? Ese es el punto 2. Y el tercero, nosotros estamos pagando, bueno, hace 11 años pagábamos 400 millones en intereses, ahora este año se considera 4.400 millones de intereses, y si seguimos así van a ser 40.000, que es mucho. Entonces, sugiero hacer un seguimiento del pago de la deuda interna y externa. ¿Y qué significa esto en los componentes de la cantidad de dinero? ¿Cuáles son las fuentes de aumento de la cantidad de dinero? Porque eso podemos tener en el pago de los intereses, que buena parte son intereses internos, deuda interna. Quizás ahí hay una fuente inflacionaria por cantidad de emisión. Estoy exagerando, si pagáramos 40.000 millones, por ejemplo, en intereses, ahora estamos en 4.400, pero estábamos en 400 nomás. A eso me refiero. Y sugiero si se pudiera seguir eso, o que me expliquen por qué no se sigue, o por qué no es necesario hacerlo. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Kuchel. Senador Edwards. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer la presencia y la excelente presentación, como siempre, del Banco Central, su Presidenta. También despedir a la consejera que se va y que ya el día de ayer ya se nombró a la persona que la reemplaza. Y también sumarme a, aunque no todavía, pero a la despedida de muy buenos senadores que nos van a dejar. Yo también tengo la misma impresión de ellos que la Presidenta. Voy a hacer un par de preguntas. La primera, me gustaría profundizar en qué visión tiene el banco respecto a cómo nos impacta lo que está ocurriendo con las valorizaciones de las empresas de inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Esto podría ser una burbuja. ¿Qué pasa con las inversiones que ellos están haciendo entre los relacionados, en que NVIDIA le compra a OpenAI y OpenAI le paga con propiedad, o le paga o después NVIDIA va y también va a Oracle y Oracle le hace un negocio con OpenAI? Entonces están todos absolutamente relacionados. Y lo pregunto porque bueno, NVIDIA ya tiene un tamaño que es mayor que el Producto Bruto de Alemania completo. Entonces ya dejaron de ser. Y cuando uno ve que en Estados Unidos la gran mayoría del crecimiento viene de estas 7 empresas que ya son más de un 35% de todo el índice, digamos, de Estados Unidos, de las más grandes, se empieza a hacer ya un problema global. Entonces yo quiero entender cuán expuestos estamos a una burbuja o a un problema, y si esto lo ven como un impulso estructural, lo que está pasando con la inteligencia artificial, o más como un shock que podría no ser estructural y que podría quizás desinflarse. Me importaría mucho saber la visión respecto a lo que pasa con la inteligencia artificial, porque a mí por lo menos cada vez que veo la cifra, o sea, cuando veo que todo nuestro pipeline en minería de aquí a 6 años es 80 billones y una empresa de Estados Unidos anuncia 1,4 trillones de... No sé, no entiendo nada. Eso es lo primero.
Lo segundo, la tasa política monetaria neutral que llaman, la subieron. Quiero entender qué significa eso, cuál es como quizás está conectada con la pregunta, especialmente porque la modelan y porque no se puede observar, digamos, para entenderlo. Lo otro es que se ve un muy importante aumento en la formación bruta de capital fijo. Quiero entender por qué pasa tan pronunciadamente ahora último. Y en particular en el informe habla mucho de inversión en maquinaria y equipo y si eso lo ven como un aumento de productividad o algo que podría ayudarnos a como mejorar el crecimiento potencial. No sé cómo está esa parte. Lo otro, la verdad es que no entendí cómo hacen la decomposición del precio del cobre. No entendí muy bien cómo se hace para llegar a cada una de las componentes, si nos podrían explicar claramente. Y finalmente, concordar con el Banco Central que es clave que nuestra inflación se mantenga siempre lo más cercano al 3%. En particular, a mí me gustaría incluso un poco más bajo. Yo sé que esa es una meta compartida, pero vuelvo a insistir en la importancia de que aquello ocurra siempre. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Macaya. Muchas gracias. A ver, primero, agradecer la presentación, agradecer también lo mismo por la consejera que deja su puesto y obviamente manifestarle al Consejo del Banco Central todo nuestro respaldo en la importante labor que prestan. Esta semana tratamos de ser lo más eficientes posibles también en el reemplazo de la consejera que deja el cargo, así que agradecer su presentación. Muy breve, Presidenta. Inflación. Hay buenas noticias respecto a inflación, pero me gustaría entender cómo mira particularmente en el sector servicios el Banco Central la tendencia, porque si bien es cierto, el sector servicios se mantiene dentro de una tendencia inflacionaria al alza, que marca una diferencia con otros sectores. Desde esa perspectiva, considerando las rigideces que tiene actualmente nuestro mercado laboral y las incorporaciones que se han incorporado, que se han realizado en materia normativa, ¿podría incidir ese factor en que no es tan optimista en el sector servicio como en otros sectores la tendencia de la inflación? La segunda pregunta tiene que ver con una cuestión más en términos generales. En este Congreso hemos tenido discusiones con la DIPRES respecto a lo que son los supuestos en los cuales basan sus estimaciones, en los cuales se construyó el presupuesto para el año 2026. Y entendiendo que el IPOM considera en su escenario central las proyecciones base que ha realizado la Dirección de Presupuestos para el año 2025 y 2026, nosotros consideramos que hay una posibilidad importante de incumplimiento de esos escenarios, dadas las presiones de gasto público. Me imagino que es de conocimiento también público que ayer en la mesa de negociación del sector público se levantaron de la mesa. Está difícil esa conversación y hay presiones de gasto público que quizás no han sido, y a nuestro juicio ha sido parte de la discusión que hemos tenido con el Ejecutivo y con el Ministerio de Hacienda, suficientemente reconocido. Desde esa perspectiva, ¿ustedes ven o consideran, entiendo, no fui capaz de distinguirlo, pero algunos de esos escenarios de riesgo y de desviaciones del nivel de gasto público, de necesidades adicionales de financiamiento o de riesgo país? En lo que viene, hay cambio de gobierno, en el próximo año, producto de eventuales incumplimientos. Esa es la pregunta, Presidenta. Gracias, senador Macaya. Senador Galilea. Gracias, Presidenta. Bueno, también junto con agradecer el informe del Banco Central, agradecer la despedida que nos hace la presidenta del banco. La primera despedida que nos hacen. La primera despedida. Para que vea que somos importantes todos. No, dejemos la buena de parte de la presidenta. Bueno, también agradecer a doña Stephanie Griffith-Jones su labor en el Banco Central. Ayer, como decían, votamos por su reemplazante. Nos preocupamos de mantener nombres de origen extranjero para que no perdiera internacionalidad el Banco Central.
Así que, dicho eso, 3 o 4 preguntas bien precisas. La primera es, por primera vez empieza a aparecer una consistencia en mayor inversión en el país. Pero no se hace ningún comentario en el informe respecto a la inversión pública. Y nosotros en el presupuesto quedamos todos con la preocupación de una baja muy, muy relevante, si mi memoria no me falla, de torno a 1.500 millones de dólares en el Ministerio de Obras Públicas, que es probablemente uno de los grandes inversores del sector público. El senador Insulza siempre señala la importancia de que las obras públicas mantengan dinamismo. Entonces, no sé si tienen algún comentario en ese tema, cuánto podría afectar o no afectar esa postura presupuestaria para el próximo 2026. Una segunda pregunta es respecto al PIB tendencial. Este informe, y hace algún rato atrás, no hay comentario respecto al PIB tendencial, lo que nos lleva a presumir de que no hay ningún cambio en dicha proyección. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué es lo que está observando el Banco Central? Y la tercera pregunta tiene que ver más con parámetros internacionales, un poco a lo que señalaba el senador Insulza. ¿Qué se ve? No sale acá un análisis. ¿Qué se ve con la inflación en Estados Unidos? Porque en teoría, con esta alza unilateral de aranceles por parte de ellos, eso debiera llevar a presiones inflacionarias en ese país. Yo he estado leyendo en revistas especializadas que pareciera que los importadores o los productores que exportan a Estados Unidos han absorbido buena parte de esos mayores costos de internación. Pero tiendo a pensar de que es ineludible una mayor inflación en Estados Unidos y me encantaría saber cómo eso redunda en valorización de monedas, tasas de intercambio, en fin. Lo mismo que lo que está pasando con Venezuela. El bloqueo total a cualquier tipo de barco que salga con petróleo debiera tener también impacto en precios, en este caso globales, también para Chile, también para Estados Unidos. Entonces, esas tres o cuatro preguntas se las dejo planteadas, presidente. Gracias, senador Galilea. Claro, podría ser. Antes de darle la palabra a la presidenta, primero agradecerle los agradecimientos, felicitaciones y los buenos deseos a los que nos vamos. La verdad es que todos los que están en esta comisión creo que respaldaron su nombre en su minuto y de verdad creo que era por lejos uno de los mejores nombres para esta institución y nos sentimos muy contentos de haberlo hecho. Saludar y felicitar a la consejera que va a partir, va a ser nuestro último encuentro. Creo que de verdad su trabajo, su trayectoria, para además quienes somos mujeres, en ambos casos es muy, muy importante y se agradece. Y nos sentimos muy contentos del nombre que se presentó para su reemplazo, no solo porque tenga nombre de artista y mantenga el rango de nombre extranjero, europeo, sino que por su lengua extranjera, sino que por su calidad y por su currículum. No era fácil reemplazarla y creo que se ha hecho con un muy buen profesional. Cuando uno mira los datos que nos expone el Banco Central, claramente la inversión extranjera observada entre el 22 y el 25 responde a un ciclo externo especialmente favorable. Y uno podría llegar a sostener que no necesariamente a mejoras estructurales del clima de inversión interno, el que sigue presentando debilidades que son relevantes. Y con ese marco, me gustaría, Presidenta, si nos pudiera responder o se podría explayar sobre 3 temas. Uno, la atribución como causal de inversión. Existe evidencia desde el análisis que hace el Banco Central de que el actual ciclo de inversión responde a mejoras estructurales del entorno institucional y regulatorio interno o si se trataría principalmente de un fenómeno cíclico y concentrado en sectores específicos. Segundo, sobre los riesgos de
reversión y sostenibilidad, considerando que el IPON advierte riesgos relevantes de reversión financiera global. ¿Qué tan resiliente es la inversión proyectada si estos factores externos se revierten, especialmente dada la debilidad de la inversión pública y de sectores no transables? El senador Galilea recordaba algo que de verdad estuvo presente en la discusión del presupuesto 2026, que dice relación con el tema de inversión pública, el tema de obras públicas, cuánto del presupuesto que se aprueba está ya comprometido y no significa nuevos recursos, sino que ir cumpliendo con lo que estaba ya planificado. Y tercero, respecto a divergencia entre inversión observada y expectativas empresariales. ¿Cómo interpreta el Banco Central la divergencia entre el catastro de inversión de la Corporación de Bienes de Capital y las encuestas de expectativas empresariales? Y si puede ello indicar que la inversión observada responde a decisiones puntuales de grandes proyectos más que a una mejora general de la confianza económica. Y finalmente un comentario que no le pido responda, que tiene que ver con esta frase de que Chile se cae a pedazos, de que ya parece como un mantra de parte de algunas personas del oficialismo. Yo creo que hay que ver los datos duros y Chile tiene una resiliencia clara, representada en gran parte por la autonomía y el manejo que ha hecho el Banco Central en la política monetaria. Yo creo que el rol que ha jugado el Banco Central de verdad ha sido muy importante y aquí ya vemos muchos que defendimos que el Banco Central existiera, que mantuviera su autonomía, porque algunos querían echarse el Banco Central derechamente en lo que vivimos en estos años. Y Chile, en gran medida, no se ha caído a pedazos por la buena gestión que ha tenido el Banco Central, a pesar de algunas leyes y políticas públicas que parecieran que querer que se caiga a pedazos. FES, endeudamiento, uso de fondos soberanos, en fin. Entonces, yo quiero agradecer lo que el Banco Central ha hecho en nuestro país porque de verdad ha sido muy, muy relevante. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. No nos lo queremos echar luego, es la última reunión que tenemos con la comisión en presencia y por eso queríamos aprovechar la oportunidad de darle las gracias y agradezco también las buenas palabras para con el Banco Central y con la tarea que ha realizado. Partiendo de las preguntas del senador Lagos Weber respecto al crecimiento de nuestra economía en 2025, cómo vemos la evolución. Si lo miramos con una perspectiva, yo creo que mirar la evolución de los países hay que mirarlo un poco con perspectiva más larga. Y la verdad es que el país ha ido cerrando brechas bien importantes y ha ido logrando equilibrios macroeconómicos significativos. Cuando miramos los últimos informes desde hace un tiempo, las brechas se han cerrado en términos de actividad y eso es un logro importante, que las economías se encuentren en una situación base de equilibrio para enfrentar distintas situaciones y para construir sobre esa base. También desde el punto de vista de la inflación, partimos con inflaciones del 14%, hoy día estamos el año 2024, 2 años después del pic de inflación, habíamos llegado a inflaciones de 3,2% durante un par de meses del primer trimestre. La subyacente también se acercó bastante al 3,2%, pero bueno, la economía no es estática, sufre shocks. Viene un shock adicional a mediados de año. Como era un shock por una vez, la reacción del Banco Central fue las tarifas. Como era un shock por una vez, y gracias a que el Banco Central tiene credibilidad importante, significativa, era posible mantener el rumbo de las tasas de interés de política monetaria, lo cual significaba mantener un nivel de inflación en torno a 4 o 5%, pero con la convergencia, sin arriesgar la convergencia en el periodo de 2 años, que es el que considera las metas del Banco Central. Y bueno, ya ha pasado ese periodo y empezando a diluirse ese efecto, estamos bastante cerca ya de la meta. Si se da el escenario central, las proyecciones nos están indicando que la inflación llegaría a 3% en el primer trimestre y la subyacente en el segundo, a mitad de año.
Pero también es cierto que quedan desafíos y en todos los países hay desafíos pendientes. Esta misma comisión, el Senado y la discusión pública habla de la necesidad de tener un crecimiento ojalá más alto en términos tendenciales. No me estoy refiriendo al crecimiento de cada año, sino que en términos tendenciales una capacidad de crecimiento sostenible en el largo plazo. El mercado laboral está mostrando mejora, la tasa de desempleo respecto al último informe pasa de 8,9 a 8,4, pero sin duda tiene desafíos pendientes relevantes. Si bien el crecimiento de los costos laborales que tiene incidencia en la evolución de la inflación ha reducido sus tasas de crecimiento promedio histórico, pero el nivel es elevado, pero también es cierto que se ha ido mejorando la capacidad de creación de empleo, la cual todavía es bastante acotada. O sea, hay desafíos en distintas áreas, pero es una economía que está marchando, que ha cerrado su brecha y que está creciendo en torno a sus capacidades tendenciales, en torno a sus capacidades potenciales. Y ahí hay que hacer cuando se habla de crecimiento de largo plazo y cuando se habla un poco de la capacidad de crecer un poco más, hay que hacer una diferencia entre lo que es el crecimiento tendencial, el cual transitoriamente puede tener lo que nosotros ahí a lo mejor enredamos un poco la comunicación. En el corto plazo el crecimiento puede ser mayor que el tendencial porque hay un crecimiento sin ser inflacionario, porque el crecimiento potencial puede ser relativamente mayor en un año, en dos, pero no puede ser sostenidamente por sobre el tendencial. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos estamos creciendo en torno a nuestras capacidades y claro, hay desafíos, pero hemos ido también superando problemas y cerrando brechas. Y de esa manera, hoy día en nuestro informe podemos proyectar un crecimiento para el año 2025 más o menos en la mitad del rango que dijimos en septiembre y por segunda vez estamos subiendo el rango de 2026, 25 puntos base. Por ahí si nos comparamos, no me acuerdo quién hizo la pregunta qué pasa con el crecimiento en otros países de la región. La CEPAL ayer entregó un crecimiento de 2,4%, nosotros tenemos crecimientos similares en la proyección para los años venideros en otros países de la región. Ahí importa mucho cuáles son los países que se toman en ese promedio. Sobre economía, no sé, deuda pública también se mencionó. La deuda pública se ha ido estabilizando en torno a niveles que el gobierno ha definido como prudenciales y de aquí en adelante es importante los esfuerzos que se sigan haciendo para mantener un tránsito sostenible en el tiempo. Y en los informes de estabilidad financiera sí nos referimos a las implicancias que ello tiene y la importancia que tiene mantener condiciones sostenibles, porque ello significa un mejor acceso al crédito y eso favorece a la economía local. Cuando uno tiene un nivel de deuda sostenible y es capaz de mostrar una trayectoria en esa línea, y lo decimos reiteradamente en cada uno de los informes de estabilidad financiera, y si no hacemos cargo de ello, sí estamos diciendo la importancia que tiene para un acceso mejor, incluso en periodos más complejos, al crédito internacional, y también hacemos cálculo de la incidencia que ello tiene en los pagos de intereses, todos los cuales están dentro del presupuesto que para nosotros, como Banco Central, la información oficial de la ley de presupuesto y que informa es un dato importante que entra naturalmente en las modelaciones que hace el Banco Central. Hay dos preguntas sobre lo que pasa con el precio del petróleo, cierre de Venezuela, etcétera. Hoy día la producción de Venezuela y el aporte de Venezuela es algo menor de lo que solía ser. Esto puede significar algo en términos de precio del petróleo, pero no parece ser significativo y hoy día todavía los mercados nos dan cuenta de un cambio muy brusco, pero naturalmente la geopolítica y las muchas tensiones geopolíticas que hoy día están son parte de las preocupaciones que tiene el banco y que menciona en cada uno de sus reportes. Hoy día tenemos focos de conflicto no solamente en Venezuela, Oriente Medio está más tranquilo, pero sigue siendo un foco de conflicto. Tenemos una tensión importante entre Japón y China, que es más reciente. Es decir, hay tensiones en distintas partes que pueden desencadenar conflictos que hoy día parecen no estar tan presentes o pueden reactivarse otros. La guerra en Ucrania, hay señales de que podría amainar, pero tampoco... En fin, la geopolítica en general está en una situación mucho más tensa. No solo la geopolítica, las relaciones comerciales, la incertidumbre ha ido disminuyendo, sin duda, se han ido firmando acuerdos comerciales,
pero no tienen la misma fortaleza institucional que los acuerdos que se usaban antes. En fin, hay una situación internacional que es distinta y esa situación internacional tiene muchos focos que podría hacer que las condiciones financieras se revirtieran y fuesen más estrechas. Sobre la tasa de interés y la tasa de política monetaria que mostró en el gráfico el senador Kuchel, hay que tener cuidado. La tasa que es una tasa que no es inflacionaria, que no genera, una tasa que no genera presiones inflacionarias en ninguna dirección de parte del Banco Central, es precisamente la tasa neutral que en este informe acabamos de calcular. Y esa es la que nosotros calculamos en este rango entre 3,75 y 4,75%. Por lo tanto, con una economía que esté creciendo en la tendencia, con una economía que esté estable, que tiene una inflación estable en 3%, uno podría pensar que la trayectoria de la tasa de política monetaria tiene que estar en torno a ese valor neutral. La comparación prepandemia creo que hay una interpretación equívoca porque esa es la tasa más baja a la cual llegamos en el periodo del COVID, periodo en el cual la economía, se usaron distintos mecanismos para dar impulso a la economía y en ese momento el Banco Central llevó la tasa al nivel más bajo que era posible llevarlo, pero yo creo que es eso lo que está reflejado en el gráfico. Y la pregunta de los pagos de intereses la mencioné previamente. El senador Edwards pregunta por la inteligencia artificial. En este informe hay un recuadro que se hace cargo de la información disponible hoy día sobre cómo vemos el proceso de inteligencia artificial. Hoy día la inteligencia artificial está teniendo impactos reales y financieros, particularmente en Estados Unidos, pero los financieros se propagan globalmente. Cuando miramos, y lo vimos en un gráfico, cuánto del crecimiento en el segundo trimestre de este año podría ser explicado por inversión en data center, en software, en elementos relacionados o que uno pudiera asimilar a inteligencia artificial, más o menos un tercio del crecimiento es atribuible a ello. Ahora, el desarrollo de la inteligencia artificial, sin embargo, hoy día cuántas empresas están realmente utilizando esta tecnología en producción, o sea, cuánto uno podría asimilar a productividad hoy día, aparentemente, de acuerdo a encuestas, no son cifras duras, es alrededor del 10%. Entonces, generar inteligencia artificial requiere generar antes capacidades. La inteligencia artificial va a usar mucha energía, mucho data center, mucho manejo de datos, y hoy día lo que hay es mucha inversión en ello, que es preliminar a conocer cuál es el uso efectivo que se va a dar después en términos de productividad o cuánto se va a demorar ese uso efectivo, y eso requiere inversiones muy grandes en esta etapa. Entonces, en esta etapa hay un optimismo muy grande respecto, es lo que alimenta el apetito por riesgo en los mercados financieros, que ha hecho subir el precio de las acciones de estas empresas que están financiando grandes inversiones para generar las capacidades que el uso de estas tecnologías podrían tener hacia adelante. Y claro, ahí es donde uno ve crecimiento y algunos llamados de Banco Central Europeo o de algunas instituciones que miran la estabilidad financiera, qué es lo que hay detrás, cómo ha aumentado significativamente el precio, que es más o menos el doble del aumento del precio que han tenido otras empresas en la bolsa americana. Y por eso que ahí hay un riesgo. Uno de los riesgos de reversión podría ser que cualquiera de estos eventos geopolíticos, etcétera, cambiara este apetito por riesgo, cambiase por sí sola esta percepción optimista respecto ya sea a la productividad detrás de estas tecnologías o al tiempo que se demoren en implementarse, podría sin duda generar algún evento de volatilidad significativa o no tan significativa. Es decir, hay una serie de circunstancias en el entorno internacional que hay que estar mirando atentamente. Y sí, hay algunas de estas empresas que tienen una forma de inversión particular donde los proveedores, a través de demandas significativas, están contribuyendo al financiamiento y lo que inicialmente era financiamiento propio, hoy día también estas empresas están emitiendo bonos para su financiamiento porque son cantidades de inversión significativa la que ello requiere. También pregunta por la descomposición del precio del cobre y cómo vemos eso. Bueno, ahí hay una modelación donde se incorporan distintas variables explicativas y según la reacción de los signos se van clasificando, ya sea que vienen por demanda que ahí llamamos verde o de inteligencia artificial,
ambos requieren demanda por cobre, demanda por energía. Todo lo que es geopolítico y demanda de defensa también requiere una demanda por cobre y se identifica en forma distinta. Se busca identificar también aquello que tiene que ver más puramente con crecimiento global del puro, no asociado a estos otros elementos. Y se hace precisamente porque algunos de esos componentes pueden ser más estables en el tiempo, más estructurales, y otros se pueden devolver, como por ejemplo, vimos que en la parte amarilla del gráfico es muy significativa, y esa parte amarilla se debe, dentro de lo que esta descomposición señala, principalmente a las mermas productivas que hoy día estamos viendo tanto en minas nacionales como en minas de Indonesia y de otros países que no son tan puntuales. Se va a tomar un tiempo la recuperación durante inicios del próximo año. Va a haber todavía un efecto allí y eso no es de largo plazo, es reversible. En cambio, demanda por temas más bien de geopolítica o parte de la demanda por inteligencia artificial y demanda verde puede ser más estable. Y de allí que nuestra proyección en este informe, que venía en 4,3 en varios informes consecutivos, está subiendo a 4,6 hacia el 2027. Sobre la inflación de servicios. Sobre la inflación de servicios que le vimos en el gráfico al principio de la presentación, como el gráfico 1. Ahí está. La línea celeste representa la inflación de servicios y vemos que esta inflación, más que subiendo, es una inflación que está estable. Y en esta inflación, el componente de los servicios normalmente tiene más componente del mercado laboral, sin duda, pero también los servicios tienen un componente o una parte de esta parte del índice de precios son precios regulados. Y por lo tanto también tienen cierta inercia asociada a los precios regulados. Hoy día lo que estamos viendo por el lado del mercado laboral es que los crecimientos de los costos laborales han empezado a bajar y están, si uno los mide en términos nominales, todavía por sobre los promedios históricos, pero están empezando a bajar. Y la tendencia hacia adelante siempre ha sido un promedio algo más estable que el resto de los componentes de la inflación. Este componente de servicios que tiene ciertos ajustes en algunos precios que son más discretos, 1 o 2 veces al año en la parte regulada, y otra que tiene mayor incidencia de este componente que creció, donde los costos laborales se elevaron, pero van a ir absorbiéndose en la medida que salen de la base también. Y eso es lo que hay detrás de esta inflación de servicios, que le reconocemos este comportamiento adicional. Dicho lo anterior, cuando nosotros proyectamos los efectos esperados de los distintos costos que están detrás del IPC, es decir, todos los factores de oferta y también de demanda que están detrás del IPC, lo que estamos viendo es que el comportamiento de la persistencia inflacionaria está siendo absolutamente similar a lo que son los comportamientos históricos. No vemos efectos mayores asociados a una mayor persistencia por estos distintos elementos de costos que hay detrás del proceso inflacionario. Sobre los supuestos nosotros no revisamos cuáles son exactamente los supuestos que tiene por el lado de los ingresos la Dirección de Presupuesto. Nosotros tomamos gruesamente todo el componente de gasto que el gobierno anuncia. En los ingresos hacemos ciertos ajustes por los supuestos, pero tienden a ser no tan distintos los supuestos que presentamos en el informe de septiembre con los que presenta el Ejecutivo, y esencialmente allí hay algunos ajustes asociados a los distintos juicios que tiene, por el lado de los ingresos que tiene el proceso o los distintos juicios que tiene la proyección del informe de política monetaria propiamente tal. De manera que allí no tengo cifras distintas o exactas que poder entregarle, senador. Sobre la mayor inversión del país, y aquí me voy un poco a las preguntas del senador Galilea. Desde principios de año, o desde mediados de año principalmente, y el segundo trimestre en particular, empezamos a ver mayor movimiento en el catastro de bienes de capital. Catastro de bienes de capital agrupa grandes proyectos de inversión y empezamos a ver un movimiento que creció en cada uno de los catastros en forma significativa, muy concentrado en los que son proyectos de minería y de energía. Estos proyectos
nosotros lo fuimos incorporando, los vamos mirando también qué es lo que hay en el catastro de economía, cuán cerca o cuán lejos pueden estar esos proyectos de poder entrar en algún minuto dentro del catastro de bienes de capital, para hacer nuestras proyecciones de inversión, pero sin duda cada uno de los catastros sucesivamente han ido sorprendiendo positivamente por el ingreso de nuevos proyectos. En el último de ellos el mayor incremento vino particularmente por el lado incluso de energía más que de minería. Estos dos sectores, y en este último informe empezamos a ver por primera vez en forma algo más incipiente un proceso de crecimiento de inversión algo más generalizada por sectores, pero todavía estos incrementos que vemos en la proyección están más bien, siguen asociados a estos dos sectores. ¿Qué particularidad tienen estos sectores? Bueno, por un lado, el precio del cobre ha subido y es uno de los elementos. Por otra parte, las condiciones financieras, hemos visto que desde el principio de año hasta ahora están mejores, pero esencialmente en el caso del cobre y en el caso de la energía son dos sectores que si uno percibe o busca demandas de largo plazo, uno ve allí demandas de mediano y largo plazo que son sostenibles en el tiempo. La demanda energética, tanto por cambios tecnológicos, como por cambios de matriz energética, son sectores que tienen una demanda global significativa con perspectivas de largo plazo. En nuestro país el cambio de la matriz energética también genera una demanda por el sector energía, particularmente en lo que es almacenamiento, donde hay varios proyectos que están incorporados en el catastro. Por lo tanto, son sectores que tienen una mirada de mediano y largo plazo que está detrás de este primer impulso de estos proyectos de inversión, y con la minería pasa algo parecido. La minería no invierte en función de variables de muy corto plazo, sino que espera fortaleza y tendencias de la demanda de más mediano plazo. En este informe ya empezamos a ver incipientes señales de inversión en más sectores y hacia adelante proyectamos mayor movimiento en más sectores, en particular en construcción y obra, porque el sector energía, y ahí es parte del análisis que hicimos internamente, tiene ciertos ciclos productivos, al principio más maquinaria, después requieren más construcción y obra, y esos movimientos se van a empezar a ver en lo que viene de 2026. Sobre el PIB tendencial y si cambia o el PIB potencial, nosotros en cada uno de cada cierto tiempo en los informes vamos revisando el PIB potencial, es decir, qué capacidades de corto plazo, si hay algún elemento potencial de oferta, de menores costos, de productividad que pudieran generarnos la posibilidad de crecer en un año o en algún momento algo por sobre la tendencia. Eso sí lo revisamos y hay una revisión en este informe que nos apunta a un cambio en el margen hacia arriba en el PIB potencial. El crecimiento de tendencia no lo hemos revisado. Y no lo hemos revisado porque consideramos que tiene gran valor el poder recopilar antecedentes del censo. El crecimiento de tendencia depende de productividad, de inversión, pero también depende de datos que tienen que ver con población, y creemos que allí hay una información relevante que va a ser importante incorporar y por lo tanto no lo incluimos en la revisión en este informe. Sin embargo, decir que el crecimiento tendencial no cambia bruscamente. Es una variable bastante más estable en el tiempo, y por lo tanto si uno ve cambios allí son cambios más bien moderados. Sobre la situación de Estados Unidos, ya contesté Venezuela, la inflación de Estados Unidos está algo por debajo del 3%, la meta es 2%. Los últimos meses la información estadística de Estados Unidos es menos valiosa porque el cierre del gobierno tuvo algunos costos en términos de información. De hecho, la información de inflación se suspendió en algún mes. Ellos tienen algunas normas distintas para ajustar esto en los mercados financieros, pero cuando uno mira presiones, cuando hacemos ejercicios que separen bienes en los cuales hay mayor incidencia o potencialmente mayor incidencia de aumentos de aranceles del resto de los bienes, se ve un comportamiento en los precios más al alza en los primeros. Por lo tanto, hay elementos de presión inflacionaria asociados a aranceles. Pero la Reserva Federal está hoy día viendo mayor preocupación por el ajuste por el lado laboral, y eso es lo que la ha llevado a dar sus señales de tasa política monetaria hacia adelante. Seguramente ellos van a ir balanceando estos elementos de aquí en adelante, pero por el momento lo que se ha anunciado y lo que tienen los mercados para la trayectoria de la tasa de la Reserva Federal, que es al final lo que está incidiendo en la definición de los precios y lo que genera las condiciones financieras, está apuntando a 2 recortes en el año 2026.
yo no sé, me faltan todavía. Senadora Rincón preguntó si los elementos que hay detrás de la inversión, me parece que ya está respondida la pregunta de qué es lo más importante que está por el lado de la inversión. Sobre la inversión pública, no tenemos una diferencia entre lo que es la proyección, la inversión pública y privada, proyectamos la inversión en general y lo que tenemos en inversión son los datos que dimos a conocer en el informe. Y sobre la divergencia que pudiera haber entre lo que se observa en el catastro de bienes de capital y las encuestas de expectativas. Las encuestas de expectativas también han ido mejorando en las firmas, pero hay que hacerse cargo que las encuestas son más generalizadas, en cambio el catastro de bienes de capital se concentra más bien en proyectos grandes y ahí podría haber alguna diferencia. Pero hoy día también vemos en las encuestas mejoras por el lado de las expectativas de las empresas que empiezan a señalar un aumento de la probabilidad de efectivamente realizar las inversiones que tienen en carpeta o factores de expectativas que se vienen perfilando, pero no son cambios tan, son menos radicales que lo que estamos viendo en la inversión en energía y en minería. Creo que con eso contesté las preguntas. Solo quizás una pregunta más, porque tiene que ver con eso mismo, con lo último. En los catastros de bienes de capital no muestran un dinamismo inmobiliario. Está concentrado en lo que usted señalaba, Presidenta, que es minería y energía. Y en el tema inmobiliario, que es el que podría crear empleo futuro, uno no lo ve. De hecho, esos proyectos se demoran entre la aprobación y el inicio 12 meses. Por lo tanto, para el 2026 no es muy buena la expectativa que hay. Y ahí la pregunta es ¿cómo lo están viendo ustedes? Porque uno no ve, no sé si la expresión correcta será brotes verdes más allá de minería y energía, pero obviamente preocupa porque sobre todo en minería no es alta en mano de obra y por lo tanto uno dice, bueno, ¿cómo apuntarle a la mano de obra? Que es lo que, y usted también lo dijo, ¿no?, en su presentación, donde hay un problema porque los costos laborales, si bien han bajado, uno no ve que se revierta la curva de mayor creación de empleo y eso obviamente impacta y le pega a la familia. Y por eso para nosotros es tan importante lo que ustedes han hecho como Banco Central en este tiempo. Entonces la pregunta es ¿cómo lo ven? Senador Kuchel, antes de darle la palabra a la Presidenta. Presidenta, un poco vinculado con lo que usted plantea, ¿en qué momento se mide este catastro de la inversión? Porque, por ejemplo, Aysén y Magallanes han demostrado disminución de la actividad económica y, sin embargo, hay importación de maquinaria y equipo. ¿Cómo juega el atraso en los permisos? ¿En qué momento es la maquinaria efectivamente importada que ya llegó? ¿Es el proyecto que se está iniciando? ¿En qué etapa? Porque tenemos, hay permisos que simplemente son prohibitivos, no se autoriza o los trámites son tales que mejor desistir. Que en mi región, que era la campeona en presentación de proyectos de evaluación ambiental, ahora están todos chupados, no presentan proyectos. ¿En qué etapa? ¿Al comienzo, al final? ¿O solamente la importación de maquinaria o el inicio de los proyectos de construcción? ¿En qué etapa? Que también demoran. A ver, la inversión, Presidenta. por su intermedio, Presidente, la inversión propiamente tal se mide en la medida que va como formación bruta de capital, en la medida que se va realizando. Ahora, para proyectar hay distintos indicadores que nos van dando señales respecto a cómo uno prevé que se moviliza la inversión. Cuando las importaciones en maquinaria y equipos están subiendo, hay una señal de que allí hay una demanda por ir generando inversión. De la misma manera, cuando está el catastro lo que tiene son proyectos que ya están aprobados y que están en condiciones de empezar y por lo tanto uno ve allí que hay en la carpeta proyectos que cuando uno proyecta hacia adelante se van a ir realizando en el periodo y le vamos dando de acuerdo a lo que es la historia del catastro y cuánto se demoran en implementarse los proyectos, se va proyectando hacia adelante cuál puede ser el perfil de inversión hacia adelante, pero lo que medimos en inversión es inversión efectivamente realizada. Sobre la... No sé si con eso... Sí. Ya. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Respecto al sector inmobiliario, el sector inmobiliario es un sector que va más rezagado.
Y en el sector inmobiliario o en construcción, o sea, hay uno por el lado de la oferta, uno mide el sector construcción, por el lado de la demanda tenemos inversión y tenemos construcción y obra. En construcción y obras, lo que vimos en el sector energía, hay un rezago mayor en construcción y obra que lo que es maquinaria y equipo, y en la proyección que tenemos estamos considerando que en el 2026 sigue siendo importante maquinaria y equipo, pero empieza a tener algo más incidencia construcción y obra, porque los grandes proyectos sí insumen construcción y obra. Pero el sector tiene otra parte, que es la habitacional propiamente tal, que no tiene que ver directamente con inversión. En todo lo que es habitacional, lo que se ha visto recientemente es un movimiento algo mayor en lo que es transacciones de vivienda, ventas de vivienda, donde el programa de gobierno ha generado cierta movilidad y hay que esperar un poco para ver cuánto eso es aumento neto, cuánto es algo de sustitución, pero allí se está viendo algo más de movilidad en las ventas de vivienda, así se muestran las cifras y hay proyecciones de la misma Cámara que apuntan en esa dirección, pero es uno de los sectores que va más rezagado dentro de la economía, como lo hemos ido señalizando, y en particular en el informe de estabilidad financiera, donde ponemos un foco bien particular en ese sector. Bueno, yo quiero agradecer a la presidenta, senador Lagos. Sí, no, solamente se me había quedado un argumento porque yo no le había hecho pregunta realmente a la presidenta, sino que hizo una reflexión a partir de los datos que nos entregó, que eran datos, ¿ya? Pero igual agradezco que desglosó más aún en profundidad. Mi punto era, no que Chile no tuviera desafíos, como algunos han tratado de resaltar, que me parece bien, era simplemente que no se cae a pedazo como se instaló, ¿ya? Se instaló, y no es un mantra de nadie, se instaló esa percepción, pero además podemos pasar a los temas subjetivos. Un país que se cae a pedazos, los gremios empresariales no acompañan a un presidente electo sin siquiera conocer el equipo económico a buscar un ministro afuera. O sea, yo encuentro que no es un país que se cae a pedazos. Yo creo que es un país que tiene cierto optimismo y confianza hacia adelante, ¿no? Eso. Gracias, senador Lagos. Yo quiero agradecer. Podríamos estar toda la mañana respondiéndonos sobre el tema. No es una frase, por cierto, que yo haya usado, al menos, en ningún minuto. Solo quiero agradecer, presidenta, a usted, una vez más, no solo esta exposición, sino que todas las que nos ha tocado participar, la seriedad del trabajo del banco, de sus equipos, de los miembros del Consejo, de la vicepresidenta, y decirle que al menos yo la voy a extrañar mucho. Muchas gracias, presidenta. Y como dije, para nosotros también esta es una instancia que nos permite tener un diálogo abierto y poder comunicar también a la comunidad qué es lo que hay en el informe del Banco Central, y se agradece la conversación y el nivel que ella tiene. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.